Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, y un saludo a todos los televidentes en el país. Buenos días. Usted sostiene que la proforma presupuestaria, la del 2019 que presenta el presidente, está menoscabando los recursos asignados al área social. ¿Cuáles? ¿Qué pasa, por ejemplo, en salud? Efectivamente, y es lamentable que para el presidente de la República la austeridad que todos esperábamos se refleje en recortar educación, salud, seguridad social, atención al sector agropecuario. Es decir, no se pone sino las prioridades que tienen los sectores empresariales. En el caso de salud, por ejemplo, no solamente no se cumple el mandato constitucional, a estas alturas deberíamos llegar al 4% del Producto Interno Bruto. No nos acercamos ni siquiera al 3%. Pero adicionalmente, según la proforma presupuestaria, hay un recorte de 195 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que va a haber menos recursos para cubrir el cuadro nacional de medicamentos, por eso hay falta de medicamentos en los hospitales públicos. Nos preguntamos en qué medida van a poder funcionar hospitales recién inaugurados como el del Guasmo Sur o del Monte Sinaí, cuando hay hospitales nuevos pero no hay personal médico. Evidentemente se afectan los derechos de la población en el caso de la salud. La inversión en educación es otro caso, obviamente, antes de ir a eso, la Constitución establece que los recursos para educación, para salud son prioritarios y que el Estado debe financiar, y además de forma oportuna, de forma regular y suficiente, la educación y la salud. Pero luego, ¿qué pasa? Que aquí hay este truco con los porcentajes, el presupuesto sobre lo que ponen en papel, pero luego finalmente qué es lo que ejecutan, y en base a eso que contemplan luego en el siguiente presupuesto. Y en fin, hay una realidad, y es que si no tienen muchos ingresos o si está complicada la situación económica, pues no hay de dónde gastar, pero la prioridad es lo distinto. Entonces, ¿cómo sugieren ustedes priorizar salud y educación, que es lo importante, y cómo creen que no lo está haciendo esta proforma? A ver, usted lo ha hecho muy bien y la Constitución lo recoge. En cualquier circunstancia, por mayor crisis fiscal que exista, hay unas prioridades. Cuando en una familia hay dificultades económicas, la familia tiene una prioridad: alimentar a sus hijos, educación y salud. No puede dejar de ir a la escuela, no puede ir de ir al médico, en este caso a la familia. Es por eso que la Constitución dice prioridad, educación y salud. Son fondos que no deben tocarse y en cualquier circunstancia deben atenderse. En el caso de la educación está el recorte, por supuesto, de las universidades, donde no solamente se afecta la ilusión, la esperanza, el futuro de más de cientos de miles de jóvenes que no han podido ir a las universidades, sino que se compromete el desarrollo del país. Es por eso que nosotros saludamos que la juventud se haya movilizado y haya obligado al gobierno a reconocer este error. Vamos a ver cómo se trata en la proforma presupuestaria. En el caso de la educación inicial, media y bachillerato, tampoco se cumple con el mandato de llegar a esas alturas ya al 6% del PIB. Hay una reducción de cerca de 375 millones de dólares. ¿Qué significa aquello? Que los niños y niñas, los jóvenes, no van a tener acceso a una educación de calidad. ¿Con qué recursos van a reabrir las escuelas cerradas de la década pasada? ¿Con qué recursos van a capacitar a los maestros? Bueno, y sobre eso escuchemos también lo que dijo aquí el ministro de Trabajo, coordinador del área social, Raúl Ledesma. El presupuesto de salud, inclusive aquí está el presupuesto corriente inversión unificado, usted verá de 3.015 millones, sube a 3.063 millones. ¿Qué es lo que ocurre en la diferenciación gasto corriente? Y el gasto corriente es el gasto permanente, el gasto de día a día. El gasto de inversión son las misiones, el médico del barrio, en fin, todos los servicios de atención social para los ecuatorianos. Y aquí tenemos, claro, gasto corriente se reduce de 2.704 a 2.600, se reduce en atención un proceso de optimización y de eficiencia de uso del dinero de los ecuatorianos, de todos nosotros. En el sector de educación exactamente igual, pero aquí todavía más drástico. Ustedes verán el presupuesto de inversión, el año pasado 179 millones, sube a 651 millones. Esto es, y el total de lo social, el total de la inversión social, también, por supuesto, el gasto corriente, es decir, gastos innecesarios, compra de medicina mal comprada, excesos de precios, contratos ocasionales innecesarios, todo esto se reduce. ¿Qué es por ahí lo que se reduce entonces? Es muy fácil hablar de optimización,
pero la gente sabe que en los hospitales no hay medicinas, que faltan personal médico. La gente sabe que en las escuelas hay carencia de profesores especiales. Los maestros conocen que tienen congelado su salario durante más de 5 años. Cuando hablamos de inversión en el sector educativo, el tema de personal es indispensable. Sin un maestro capacitado, con un maestro con buenos sueldos, la educación no puede avanzar. El programa, por ejemplo, que ha sido observado por la Contraloría respecto a la prevención del abuso sexual de niños y niñas en el sistema educativo está totalmente obsoleto. Ahora, para eso se requiere puede haber fondos. consensos en cuanto a la necesidad de la inversión en salud y educación. El tema es cómo hacerlo y cuánto. Y entonces hay una realidad, porque cuando no hay plata y hay que cubrir que si pago a los jubilados por 300 millones, pagos al IES que el año pasado no estaban contemplando porque lo eliminaron, lo cortaron, lo dejaron de pagar, y es de esperarse que ahora lo haga el gobierno en lo que se refiere, como hizo el gobierno pasado, tampoco tenga para reconocer la deuda acumulada, en cambio por atención en salud, que ya es una deuda de hace años y la quisieron borrar del mapa. Entonces, si es que esa es la situación, si no hay de dónde, ¿existen medidas alternativas para financiar al Estado? ¿Cuáles? A ver, antes de pasar a las medidas alternativas, hay que señalar que hay un manejo perverso. Esa es la continuidad de lo que hizo durante 10 años el correísmo. Por ejemplo, en el caso de la Seguridad Social, le negó el aporte a las pensiones jubilares, desconoció la deuda que tenía por salud. Usted recuerda que la Contraloría estableció que es una deuda en firme y le costó el puesto a Richard Espinosa. Pero eso fue antes, pero hablemos de lo de ahora, porque ya se lo reconoce y se está pagando lamentablemente esa factura de lo que, no el acumulado, pero me refiero, se lo está contemplando, digo, se están pagando los platos rotos de eso que se viene acumulando. El tema es si es más de lo mismo o no, es lo que está en discusión. Pero precisamente la proforma presupuestaria tiene que cumplir con la ley y con los derechos de la población. Los fondos de la Seguridad Social corresponden a un derecho de los afiliados. Ahora se establece 1.200 millones, pero eso es la mitad de lo que le corresponde este año a la Seguridad Social. La primera responsabilidad de los gobernantes es cumplir con la deuda social que tiene con sus habitantes. Alternativas hay muchas. Por ejemplo, ¿por qué no empiezan a recuperar lo robado? Solamente en el tema de sobreprecios de Odebrecht podríamos recuperar en 5 contratos 800 millones de dólares, el equivalente a lo que ahora se quiere quitar el subsidio del diésel, por ejemplo. El gobierno de los empresarios, como se ha denominado el gobierno de Lenín Moreno, debería ahora sí, que se cumpla la remisión, cobrar a los grandes evasores y deudores del Estado. Hay una empresa privada que tuvo ganancias por 9.000 millones de dólares en el 2017. ¿Por qué no pagan los impuestos? Otra medida, ¿por qué no terminar con la intermediación petrolera, que le corresponde al país 400 millones de dólares, que bien podrían efectivamente destinarse a lo social? Vamos a ver el día de mañana, aspiramos que la Asamblea Nacional sea sensible al clamor y a la movilización social y se observe la proforma presupuestaria. Hay que estar movilizados y atentos. Válidas observaciones de Giovanni Atariwana, el director de Unidad Popular, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros.